Bienvenido a nuestro video. En esta presentación estaremos hablando acerca de la teoría fundada, basándonos en el texto La investigación cualitativa de Carlos Sandoval. Nuestro grupo está conformado por Miguel Gómez, Andrea Hoyos, David Llanos, José Pedraza, Adriana Rodríguez y Laura Urina. Glasser y Strauss, en 1967, desarrollan la teoría fundamentada como método para derribar sistemáticamente teorías sobre el comportamiento humano y el mundo social con una base empírica. Glasser la define de la siguiente manera: es una metodología de análisis unida a la recogida de datos que utiliza un conjunto de métodos sistemáticamente aplicados para generar una teoría inductiva sobre un área sustantiva. El producto de investigación final constituye una formulación teórica o un conjunto integrado de hipótesis conceptuales sobre el área sustantiva que es objeto de estudio. En la práctica, los investigadores se refieren a ella como un método de análisis, unas directrices analíticas que permiten a los investigadores focalizar su recolección de datos y construir teorías de rango medio a través de sucesivas recolecciones de datos, acumulación de datos, con desarrollos conceptuales. En su versión inicial, los autores ya citados buscan establecer un deslinde de análisis comparativo constante con otras formas de análisis cualitativo, particularmente en lo atinente a los propósitos de uso. Sin embargo, muchos de los puntos de afinidad en lo que la teoría fundamentada se identifica con otras aproximaciones a la investigación cualitativa se diferencia de la mayoría de ellas por su énfasis en la construcción y desarrollo de un tipo diferente de la mayoría de ellas, que se denomina teoría sustantiva específico de la realidad humana, objeto de estudio. La teoría formal, en contraste, se refiere al desarrollo conceptual de alcance más universal, perteneciente al acervo de conocimientos de los que se dispone una disciplina científica ya constituida mediante los procedimientos de la comparación constante. La teoría sustantiva se edificaría en torno a ámbitos muy delimitados o particulares de la realidad social o cultural sobre los cuales la teoría formal no ha desarrollado una comprensión y una conceptualización específica. La teoría sustentativa tiene la posibilidad de dar cuenta de realidades humanas singulares porque se alimenta con los procesos de recolección de datos de la investigación en curso, de una manera dinámica y abierta, diferente a la de los procedimientos deductivos de la llamada teoría formal o general, cuya preocupación por la verificación lo lleva a mantener una perspectiva relativamente estática y cerrada por su apego a la generalidad. Sin embargo, la teoría sustantiva es un solo eslabón estratégico en la formulación y generación de la teoría formal o teoría general. Aunque la teoría formal puede ser generada directamente desde los datos, es más deseable y usualmente necesaria arrancar la teoría formal desde una teoría sustantiva. Sobre la teoría fundamentada. La teoría fundamentada se refiere a una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación. En este método se utiliza la recolección de datos, el análisis, y la teoría que surgirá entre ellos guardará una estrecha relación entre sí. El análisis comparativo es un rasgo esencial de las ciencias sociales y suele estar incluido en el diseño del proyecto de manera explícita e implícita. Se puede desarrollar de dos formas. La primera forma busca hacer comparaciones entre un objeto y otro objeto o un incidente y otro incidente, con el fin de buscar similitudes y diferencias entre sus propiedades para así poder clasificar. El segundo de comparación son comparaciones teóricas, en las que se comparan categorías para buscar conceptos similares y diferentes a los que se le puedan sacar las posibles propiedades y dimensiones cuando éstas no son evidentes para el analista.
Esta busca desarrollar teoría a partir de un proceso sistemático de obtención y análisis de datos en la investigación social. Tiene como propósito generar modelos explicativos de la conducta humana como la guerra, la familia, la religión, la economía, lenguaje. Esta tiene como característica recolección de información y análisis se dan de forma simultánea por medio de métodos de investigación de campo para recolectar datos e identificar patrones relacionados. Esta descripción de las conductas sociales tal como ellas ocurren en sus pensamientos naturales, realidad ajena, perspectiva ajena. Aquí, al igual que con el caso de la etnografía, el punto de partida, definición de la elección del tópico de investigación ya define como deslince muy concreto desde el punto de vista metodológico. Aquí le hablé de una propuesta metodológica de la teoría fundada. La perspectiva cualitativa. La simplicidad a la hora de expresar un concepto es el más alto grado de complejidad de toda teoría. Por esto, podemos definir a la metodología cualitativa como el estudio de la gente, de lo que dicen y hacen en el entorno social y cultural. El análisis cualitativo ha investigado y analizado que esto se categoriza en dos categorías. El estudio descriptivo, con unos diseños etnográficos, podemos encontrar también diseños fenomenológicos, podemos encontrar diseños biográficos o narrativos, diseños de investigación de acción, diseños documentales, etc. Y por parte de la otra categoría tenemos los estudios interpretativos de la teoría fundada y la inducción analítica. Los estudios descriptivos ponen su interés en los datos sin conceptualización ni interpretación, pretendiendo describir la vida, lo que la gente dice, lo que la gente hace, de qué manera actúa, y estos se suelen presentar de forma narrativa. Por otra parte tenemos la categoría del estudio interpretativo. Intenta trascender al sujeto social para explicar y comprender los hechos sociales más complejos. Todos ellos apoyan en los fenómenos y hechos sociales sometidos a estudio. La teoría fundada descubre estas teorías para luego crear conceptos y a partir de esos datos hacer análisis e hipótesis. A cambio, la inducción analítica se encarga de poner a prueba estas teorías. Este es un esquema básico, pues básicamente es los procesos investigativos del investigador. Pues cada investigador debe saber los antecedentes del problema que se va a resolver, qué motivo lo buscó iniciar esa investigación, los objetivos, las metodologías que va a usar para ir resolviendo ese problema. También lo que sería obtener los resultados, una discusión en base a esos resultados, buscar y llegar a una conclusión. La teoría fundada son sistemáticamente datos recolectados y analizados, puesto que es una forma de pensar para conceptualizar los datos. La teoría sustantiva tiene la posibilidad de dar cuenta de las realidades humanas singulares, porque se alimenta de los procesos investigativos de la recolección de datos, ya que lo hace de una manera dinámica y abierta para los procesos deductivos y para ser diferente de la llamada teoría formal o general. Todo esto para mantener la perspectiva estática y cerrada por su apego a la generalidad, y tipifica su estilo de recolección de datos y análisis teórico, con el propósito explícito de la verificación de hipótesis emergentes, proponiendo y planteando y diferenciando, relacionando conceptos. Todo esto con el fin del proceso de investigación. A continuación estaremos hablando de la codificación como un proceso en el cual intervienen distintas formas de poder identificar, clasificar y categorizar los conceptos que explican o actúan en un fenómeno social. Poder entender qué es la codificación, debemos comprender cuál es la finalidad de la categorización. La categorización se refiere a la organización de los datos en categorías o a veces clasificaciones. Estas clasificaciones son discretas según su propiedad y dimensiones. En el proceso se identifican asuntos a partir de los datos y se reúnen según sus diversas propiedades y dimensiones generales. La teoría denota un conjunto de categorías bien construidas
Por ejemplo, temas y conceptos interrelacionados de manera sistemática por medio de oraciones que indican relaciones para formar un marco teórico que explica algún fenómeno social. Al realizar nuestro análisis, conceptualizamos y clasificamos los acontecimientos, los actos y los resultados. Las categorías que emergen junto con las relaciones son las bases sobre las que desarrollamos la teoría. Clasificar implica, por lo tanto, agrupar conceptos de acuerdo con sus propiedades sobresalientes, o sea, buscando similitudes y diferencias. Estamos preguntando no solo qué sucede en un sentido descriptivo, sino también cómo este incidente se compara en las dimensiones de las propiedades relevantes con los otros ya identificados. Nuestros conceptos son categorías que al desarrollarse muestran variación según sus diferentes propiedades y dimensiones. ¿Qué es la codificación abierta? La codificación abierta es el proceso analítico por medio del cual se identifican los conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones. Durante la codificación abierta, los datos se descomponen en partes discretas, se examinan minuciosamente y se comparan en busca de similitudes y diferencias. Los acontecimientos, los sucesos, los objetos y acciones o interacciones que se consideran conceptualmente similares, ya sea en su naturaleza o relacionados en el significado, se agruparán. Descomponer el proceso analítico es una tarea artificial, pero es necesaria porque los analistas deben comprender la lógica subyacente, que es lo que tratan de lograr por medio del uso de técnicas o procedimientos. Porque para descubrir, nombrar y desarrollar los conceptos debemos abrir el texto y exponer los pensamientos, las ideas y significados contenidos en él. Sin este primer paso analítico no podría darse el resto del análisis y la comunicación subsiguiente. Ahora, ¿qué es la codificación axial y en qué consiste? La codificación axial es el acto de relacionar categorías a subcategorías, siguiendo las líneas de sus propiedades y dimensiones y de mirar cómo se entrecruzan y vinculan entre estas. La codificación axial procura ejecutar un profundo análisis sobre una categoría y descubrir las interacciones y relaciones entre ellas y otras categorías o subcategorías, propiedades. El propósito de esta es comenzar el proceso de reagrupar los datos que se fracturaron durante la codificación abierta. En la codificación axial, las categorías se relacionan con sus subcategorías para formar unas explicaciones más precisas y completas sobre los fenómenos. Estas no son pasos analíticos secuenciales, sin embargo, la codificación axial se requiere que el análisis tenga algunas categorías, pero a menudo comienzan a surgir un sentido de cómo se relacionan las categorías durante la codificación abierta. Bueno, entre las aplicaciones de la teoría fundada, el texto nos plantea algunas, cada una con su fecha de antigüedad y con la persona en la cual se encargó de lo que sería implementarla. Gracias a estas cualidades haré una línea de tiempo para que sea más fácil de entender. Bueno, en el año 1980 se dio lo que sería la primera, que sería la experiencia con las enfermedades crónicas, gracias a lo que sería Chalmers. En el año 1983 salieron dos, las cuales son la socialización profesional, gracias a Brotherhood, y matrimonio después del divorcio, gracias a lo que sería Capehep. Luego de esto salieron 4 aplicaciones más, pero en 1992, que las diré respectivamente. Primero, la interacción entre constructor, vivienda y propietario. Esto gracias a Glasser en 1992. Le sigue lo que sería el regreso a casa gracias a Hall 1992, siguiéndole el manejo de los problemas que trae consigo lo que sería el embarazo, gracias a Corbin 1992, y por último el abuso conyugal gracias a Lemper en 1992.
La última aplicación de esta línea de tiempo sería la donación de ovarios entre hermanos, que se da gracias a Lesor en 1993. Gracias por su atención.